Pues muchas gracias. Reanudamos la comisión. Pasamos al tercer punto del orden del día. Comparecencia de la delegación de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Aragón y Stop Desahucios Zaragoza, al objeto de plantear la problemática de las familias de nuestra comunidad ante las situaciones de desahucio, tanto por procedimiento de ejecución hipotecaria como por impago de rentas de alquiler y otros, producidas como consecuencia de la carencia de ingresos motivada por la crisis. Damos en este acto la bienvenida a los comparecientes y tienen ustedes la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos, cuando quieran. Hola, buenos días. Bueno, es la segunda vez que comparecemos. Hace un año aproximadamente estuvimos aquí, en las Cortes de Aragón, en esta comisión. Y no sé si recordarán cómo comenzamos. Yo no me puedo olvidar, porque tampoco es que hablé tantas veces aquí. Y recuerdo que comencé con una lista de personas que se quitaron la vida al no poder hacer frente a sus cuotas hipotecarias o a sus rentas de alquiler. Queremos denunciar lo que entendemos que es un genocidio social silencioso y silenciado, un goteo incesante que nosotros nos vemos obligados a no admitir o a no poder mirar hacia otro lado. Queremos denunciar que existe una emergencia habitacional y social en la Comunidad Autónoma de Aragón, una situación que provoca desesperación, depresiones, enfrentamientos familiares, exclusión social. En última instancia, muertes totalmente evitables y cuya responsabilidad cae directamente en la inacción de las administraciones públicas. Nos resistimos a convertirlas en un número estadístico, pues son compañeros, son nuestras vecinas, son nuestros padres, nuestras madres, nuestras hijas, nuestros abuelos. Y desgraciadamente podríamos empezar la comparecencia, como os digo, de la misma manera, pero les voy a ahorrar un poco de tiempo con una selección de noticias o comunicados de plataformas como la nuestra del conjunto del Estado. 1 de abril se suicida Jaume Pego Denia por las deudas hipotecarias de su vivienda. La Policía Nacional carga contra nuestros compañeros en Sol, que se solidarizaban con la muerte del compañero. 30 de mayo, un hombre de nacionalidad alemana, hasta los extranjeros vienen aquí a suicidarse, se suicida en Cala Rajada, Mallorca, porque iba a ser desahuciado. El fallecido dejó una nota de perdón por no poder pagar su alquiler. El 13 de junio fallece Antonio Fortes, un anciano de 83 años que dejó de comer y de beber deprimido por el desahucio al que se veía abocado junto a su hijada discapacitada de 40 años. ¿Saben quién era el que les desahuciaba? Un fondo de buitre en el cual trabaja el hijo del expresidente José María Aznar. 19 de junio, un vecino de Arganda, del que desconozco el nombre porque no viene en la noticia, se suicida al recibir una carta de desahucio enviada por el IBIMA, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Madrid. El 26 de junio, queda poquito, nos vamos acercando, se suicida Mario, un afectado por ejecución hipotecaria en los Corrales de Cantabria. Y solo un día después se suicida Gustavo, por el cual nos concentramos en Zaragoza, que era un compañero de Stop Desahucios Granada y que se suicida al no poder hacer frente a su hipoteca con el Banco Mare Nostrum. Como decía, les voy a ahorrar tiempo, solo me he dedicado a leer los últimos recortes y ni siquiera hemos hecho, como la anterior vez, una lista pormenorizada. Les puedo garantizar que la lista sería igual de grande que la que hicimos hace un año. Esta vez lo vamos a dejar aquí, pero igual que hay nombres o que nadie nos dirá, yo pienso que nadie nos puede decir que nosotros nos podemos callar ante esto y simplemente dejarlo en una fría estadística que, por cierto, no existe porque no hay información veraz sobre esta cuestión de los suicidios y de la gente que pierde la vida en este genocidio social y silencioso. Existe una realidad paralela, que es la que dibuja el Gobierno de la recuperación, pero a los muertos les importa poco ya que el PIB vaya a crecer el 1 o el 2% o que haya recesión. Ya no son recuperables. Y no pueden decir las administraciones públicas, ni quienes legislan, ni tienen la capacidad de legislar, que tanto en el Parlamento español como en las Cortes de Aragón, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, como en los ayuntamientos de todos los lados, como en todas las comunidades autónomas, ha habido comparecencias como estas, donde las plataformas han explicado a los legisladores la situación que vivimos. Esperamos que nuestras demandas, que luego expresaremos, sean atendidas por un mínimo de humanidad y de valentía, que es lo que falta aquí. En nuestras asambleas la gente también tiene nombres propios como los que hemos leído, y me gustaría que nunca formaran parte de esa otra lista. Pero se llaman Guzmán, Isabel, Juan Antonio, Javier, Alicia, Wilson, Clara, Antonio, y podríamos citar así hasta cientos y cientos de compañeros. Tienen rostros, y tienen rostros que lo que muestran es el cansancio, el hastío,
Muchos de ellos llevan desde el 2011 peleando para solucionar sus situaciones con los bancos, sus situaciones de falta de vivienda. Y es precisamente por lo que algunos hemos decidido llenar ese hastío y ese vacío que existimos con esperanza, pero una esperanza no vacía de contenido, como los anuncios que hoy vimos en la prensa, los anuncios del Fondo Social de Vivienda, que luego nunca llega, los anuncios de los miles de convenios, de los miles de ruedas de prensa, que si las viviendas de los camineros, que si las viviendas. Pero al final, a lo que nos vemos abocados es a que evidentemente no hay ni una sola medida que palíe la situación que vivimos. Una esperanza que nosotros rellenamos con la organización de la gente y una esperanza que no es vacía, una esperanza, y tengo que traer aquí a colación, construida sobre bases sólidas, como es la que logran los propios vecinos, las 8 familias que hoy han recuperado un bloque a la Sareb, el Banco Malo. Eso que es imposible, eso que no consigue hacer el Gobierno de Aragón y las administraciones públicas. Parece que 8 familias, con el apoyo de una plataforma pequeñita, parece que han sentado a ese gran Banco Malo a negociar un alquiler social. No pueden decir que nosotros podemos hacer eso y el Gobierno de Aragón no tiene capacidad para sentar al Sareb a negociar. También hay esperanza en compañeros como Carlos, que no ha podido acompañarnos, pero que se ha pegado 30 años cotizados a la Seguridad Social y terminó viviendo en un cajero de San José, ante la inacción, una vez más, de las administraciones públicas. Hoy sigue sin tener ingresos. Tiene una vivienda que la ha conseguido él peleando, pero sigue sin ingresos. O Yolanda o Wilson, que por nombrar algún ejemplo, que lograron hace poco la dación en pago con Caixa Cataluña y un alquiler social de la vivienda por 200 euros. Eso es la esperanza que nosotros estamos construyendo, que es cuantificable, que se puede medir. Lo que nosotros no sabemos medir, como decía, es la esperanza vacía que despiertan las medidas y leyes que los gobiernos, tanto autonómicos como centrales, han estado sacando. Leyes o ausencia de las mismas, que también. Un conjunto de esperanzas, y no me voy a enrollar mucho más porque tenemos muchas cosas importantes que decir, pero una ola de esperanza y positiva en la cual nosotros pensamos que es la única manera de hacer frente ante la inacción, como decía, las administraciones. Son cientos ya los ejemplos de este ejemplo, que sea cientos de ejemplos de esta esperanza, en el que con orgullo venimos aquí a contarlo. Pero también decía de esperanza y de organización social, puesto que las familias consigan la regulación de la dación en pago retroactiva, la indefensión de las familias que viven de alquiler, la asfixiante ausencia de vivienda pública a precios asequibles, todo ello ha obligado a la propia población a organizarse. Obligan a las personas a juntarse para afrontar sus problemas, pero al margen de las administraciones, al margen del Estado, a solucionarse sus propias habichuelas ellos mismos. Eso es a lo que se está condenando a la población actualmente. Pero si los bancos negocian con la gente cuando se organiza, es por el respeto a las movilizaciones, por el respeto a nuestras protestas, por el respeto a la desobediencia civil que practicamos, amén del apoyo social de la PA y de Stop Desahucios. En ningún caso se debe al apoyo institucional, a los decretos, a los convenios que emanan de las administraciones públicas. Y no nos olvidemos que somos una pequeña plataforma de gente humilde, sin grandes recursos, basada en la colaboración y el compromiso, y que cada uno de los acuerdos de las victorias que han sido logrados han sido con tesón, esfuerzo, asambleas semanales, grupos de trabajo, que aquí no cobra nadie un salario por todo esto. Las plataformas, en modo alguno, y es por lo que venimos aquí, a rogarles de una vez en soluciones, no tenemos capacidad para frenar la sangría de desahucios. Nosotros no podemos hacer su trabajo. Los desahucios en esta comunidad autónoma se siguen contando por miles. Solo el año pasado hubo entre 800 y 1000 desahucios de vivienda habitual en esta comunidad autónoma. Sean valientes, legislen, hagan su trabajo y cumplan con su obligación. Próximamente hay elecciones. Y quizás la gente no perdone lo que aquí ha ocurrido. Continúa ocurriendo. Tomen nota, por favor. Si nosotros hemos conseguido sentar a los bancos a negociar, recuperar viviendas en manos de entidades financieras, lograr decenas de acuerdos de alquiler social que no podrían hacer ustedes, sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno, si se lo propusieron. Por eso les venimos a reclamar, y ahora explicaremos, una ley de vivienda aragonesa o un decreto ley que contenga las medidas que vamos a explicar a continuación. Bueno, buenos días. Voy a continuar un poco
con lo que estaba explicando mi compañero Pablo. Él hablaba de que no hay medidas suficientes. Cuando decimos eso y hacemos afirmaciones, no somos expertos en vivienda, ni técnicos, ni siquiera podemos tener demasiada información, porque en estos temas la información no fluye demasiado bien, ¿no? En el tema de la vivienda social, de cuántas hay, de cuántas no hay. Hemos estado un año en el vacío, las cosas se firman, en fin. Pero con los datos que tenemos, con las realidades que vivimos, sí que venimos a explicarles a ustedes el por qué vemos necesario que se legisle de una vez ya y que se tomen medidas de verdad ya. Empezaré con el convenio. Como bien saben ustedes, el 3 de junio del año pasado se firmó un convenio entre la Diputación General de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias. Este convenio tenía como objetivo, pues establecía un protocolo de actuación en las situaciones de desahucios que eran derivados de ejecuciones hipotecarias y por falta de pago de rentas, ¿no? O sea, de alquiler, si durante el procedimiento se observaba, el juez observaba vulnerabilidad. Aquí ya el primer punto, o sea, no había bola de cristal, los jueces no se les dio una bola de cristal para que vieran la vulnerabilidad. Entiendo yo que cuando a alguien le desahucian por impago de rentas de alquiler, ¿verdad?, es porque es vulnerable. Pero bueno, puede haber algún caso de que no sea así, pero fundamentalmente habría que pensar esto. Bueno, en estos casos, la autoridad judicial traspasa al IAS, que estudia el caso, decide si es vulnerable, mientras tanto se suspende el lanzamiento y la Administración resuelve. Hasta aquí todo muy bonito. Y cuando nosotros nos preguntaron, dijimos, ¡jo, qué bien! Se va a coordinar la Administración, se pone una medida que va a paliar, que va a dar una salida habitacional a las familias antes de que las echen. Pero claro, luego empezamos a leer el convenio y después hemos visto la aplicación. Y resulta que, lo primero, no tiene carácter de ley ni rango de ley, con lo cual se puede cumplir o no. O sea, el Poder Judicial lo firma, pero luego los jueces pueden aplicarlo o no aplicarlo. Es potestativo de ellos hacerlo. ¿Qué supone esto? Pues supone que hay juzgados, por ejemplo, que lo aplican mejor, peor, unos que dan la información, otros que no la dan, otros que... En el convenio hay unos folletitos que estaban obligados a sacar y que están en el juzgado, pero nosotros hemos ido y, de verdad, o sea, hay desde jueces que deciden que no, porque ellos quieren legislación y no quieren estar al arbitrio de un juicio de valor, digamos, ¿no?, de si este será vulnerable o no será, y no lo aplican, o por la defensa de los intereses de los particulares que demandan efectivamente y que son personas, ojo, nosotros no vamos contra particulares, que son personas que a lo mejor tienen una necesidad. O sea, que están alquilando esa vivienda es porque tienen una necesidad para completar unos ingresos. No vamos a entrar en ese tema, ¿no? Entonces, los jueces no tienen una herramienta de ley. El primero y el fundamental, ya de entrada, que no tiene carácter de ley. El segundo, pues bueno, hay unos criterios para determinar la vulnerabilidad que los toman de los decretos 27/12 y del decreto de marzo y el decreto de noviembre, y 6/12 de marzo y de noviembre de Código de Buenas Prácticas y el de suspensión de lanzamientos en hipotecarios por vulnerabilidad, y que son absolutamente excluyentes. Absolutamente excluyentes. Se vuelven a aplicar criterios de vulnerabilidad por los cuales una familia con 2 hijos, salvo que el hijo sea menor de 3 años, ya no es vulnerable. O sea, a ver, a mí que alguien que me explique cómo una familia que la desahucian por impago de alquiler o por procedimiento de ejecución, si no tiene un hijo menor de 3 años y tiene 2 hijos, aunque cumpla los económicos, ya no puede entrar porque no cumple los familiares. Absolutamente excluyentes. O una familia monoparental se entiende que es excluyente si tiene 2 hijos. Si tiene un hijo, no. O sea, una mujer con su hijo, si no tiene 3 años, claro, si tiene 4, ya tampoco es vulnerable. O sea, aquí se decide la vulnerabilidad con unos criterios excluyentes de entrada. Después hay que cumplir los económicos. Entendemos que los económicos, 1,5 veces el IPREM, bueno, eso a las personas que ganan unos salarios dignos le puede parecer poco, pero bueno, para las personas que están viviendo una crisis, pues ganar 700 euros es dinero, ¿eh? O sea, esto lo cumplen todos. O sea, cualquiera que lo desahucian gana menos que esto. Pero, aquí viene el truco. Tiene que ser más pobre desde 4 años antes. O sea, si usted ha estado haciendo esfuerzos, buscando ayudas por aquí y por allá para pagar su alquiler, llega un momento que ha agotado los dineros de los primos, hermanos, familia, apoyos, Cáritas, centro municipal, pim, pam, deja de pagar el alquiler, para ser vulnerable, además tiene que ser más pobre que 4 años antes. Teniendo en cuenta cómo está el tema de las ayudas, y ahí un año sí, un año no con la RAI, en fin, todo esto hay que conocer la maquinaria para saber si uno puede ser más pobre que 4 años antes. Ha ido perdiendo. Bueno, pero vamos a ver, una vez que ya han decidido que eres vulnerable, si el juez ha aplicado el convenio, entonces te lo valoran. Aquí hay que decir, y tengo que decirlo,
que se ha trabajado bien y con celo por parte de los funcionarios que han estado trabajando, por lo menos los que hemos tenido nosotros relación, pero a base de meter muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y no llegar, y no llegar, ¿vale? Una vez que cumples esto, entonces hay que no deber nada a la Administración. Vamos a ver, ¿me están diciendo ustedes que hay gente que la desahucian de su casa no debe multas? ¿No? ¿No ha dejado de pagar algo a Hacienda? Porque es que entonces no cumple con los criterios públicos. Y si no cumple con los criterios públicos, después de haber pasado todos estos filtros, no le pueden dar vivienda pública. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por supuesto, hay que decir que esto excluye totalmente a la exclusión social, ¿vale? Excluye a la exclusión, porque solo para hipotecarios y para desahucios por vivienda, ¿eh? No vamos a hablar con los términos, ¿no? Es decir, aquella familia que ya se ha desahuciado, que no le ha llegado la información, porque, ojo, la información no está llegando bien. Se supone que había una comisión, una coordinación entre administraciones, no sé qué. Nosotros hemos constatado en la práctica que en las administraciones la mayoría no conocen. No lo conocen, por tanto no se aplica, ¿vale? Pues, entonces, bueno, hay una multitud de familias que no entran porque son ya de por sí exclusión social. Bueno, bien. Más cosas. Luego el convenio se firma sin dotación. En el propio convenio lo dicen, ¿no? Que esto va a tener coste cero. Lo dice el propio convenio, que no va a suponer un gasto para las administraciones que lo firman. Claro, es un protocolo de actuación. Lo que hacemos es los coordinamos y con el propio funcionamiento que ya tiene, pues que tire para adelante. Pero es que tampoco, ni hay dineros, ni hay más personal, ni hay viviendas. Ni hay viviendas. Que es que esto ya es muchísimo más grave. Entonces, ¿cómo vamos a dar solución a las personas una vez que ya por fin son vulnerables si no hay viviendas? O sea, lo de la bolsa de viviendas ya no sabemos cuántas hay, por favor que nos lo aclaren. Y yo me gustaría que ustedes lo preguntaran al Gobierno de Aragón. O sea, ¿cuántas viviendas hay? ¿Qué se ha hecho para conseguir vivienda? ¿Cómo puede ser que estos desahucios, como ha comentado mi compañero, esté y consiga sentar a negociar a la Sareb y consiga las viviendas, consiga negociar con los bancos y consiga las viviendas y que el Gobierno de Aragón no lo haga? Se hablaba de unas 100 viviendas. Bueno, no sé, nosotros sabemos que en la aplicación del convenio, que vamos a ir ahora a eso, desde que se inició el año pasado en junio hasta junio, por hacer una estimación, se producen 1.787 desalojos en Aragón, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Claro, ahí están de diferentes, pueden ser de locales o de tal, ¿no? Haciendo una extrapolación, utilizando los datos del Colegio de Registradores, que decía que el 76% de los desalojos eran de primera vivienda, estaríamos en torno a los 1.200 desalojos de primera vivienda. Bueno, también el convenio preveía que se hiciera un seguimiento, no sabemos si se ha hecho, creemos que no hay datos, porque cuando los hemos pedido no se nos han dado, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a los datos del convenio. En el primer año, los jueces detectaron, y repito, no tenían bola de cristal, 47 creo que fueron exactamente casos en un año, ¿vale? Y se resolvieron 26. 26, 1.200. ¿Me quieren decir ustedes que el resto tenían vivienda? ¿Los echaban porque no pagaban, les echaban por la hipoteca y tenían vivienda o tenían solución? Si quieren que les diga dónde están esas personas, están hacinados con familiares, dando patadas en las puertas de las casas vacías, alojándose en albergues, en cajeros. Esa es la realidad, o sea, realidad que no se ve, que está escondida, pero que cada vez va saliendo más, y va saliendo. Concretamente ahora, hace unos días, sabíamos que encima de la mesa del Departamento de Vivienda había 17 casos de vulnerables, ya reconocidos vulnerables, y 10 viviendas. Entonces, bueno, yo pido que se sea serio, ¿no? Cuando se hacen este tipo de cosas, que es muy importante, que son muy importantes, que se hagan serio. Primero, que tengan un carácter de ley, para que los jueces lo puedan aplicar. Segundo, que se dote, con medios y recursos materiales, humanos y con vivienda. O sea, si no hay dinero, si no hay personal, si no hay vivienda, ¿para qué sirve esto? Para hacer una publicidad en la prensa. Esto no es serio. Y bueno, hablando de viviendas, pues resulta que luego sí que hay algunas viviendas por ahí que nos resuelven. También me gustaría que les preguntaran ustedes al Gobierno de Aragón y sobre todo el grupo que está en el Gobierno de Aragón, ¿por qué? Existe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay 50 viviendas que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene ya aprobadas desde mayo de este año, 50, y las pasa desde Zaragoza de Vivienda, que están perfectamente equipadas y preparadas para ocuparse y están a la espera de que la Comisión de Gobierno, no sé quién lo tenga que firmar en el Gobierno de Aragón, supongo que alguna Comisión de Gobierno, lo firme y esas 50 viviendas que están preparadas para ocuparse pasen a ser ocupadas. O sea, que aquí hablamos de que se puede hablar con los bancos, con la Sareb,
Se podrían coger todas estas viviendas, se podría, cosas que ya existen, ¿no? Se podría racionalizar, pero sobre todo desde algo que sea real. O sea, no desde un convenio que acaba siendo un mero protocolo, que es a la opción de unos, al buen hacer de otros, ahí lo tengo que decir, o de otras, al buen hacer de otras, ¿eh? No. Les queda un minuto de su tiempo. A ver, luego viene el plan de vivienda, que es el cuento de la lechera. Viene la ministra de Fomento y nos dice que tenemos 142 millones de euros para el plan en estos años. Bueno, para empezar, 75, que ya no existen y no aparece, resulta que son para financiar la subsidiación de préstamos tributarios de VPO. O sea, una obligación que adquirió el Estado en su día, con lo cual ya de 142, 75. 27 corresponden al 2013. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que quedan 40. Vamos a ver, 40, madre mía, qué poco tiempo para explicar todo esto. Esto yo lo llamo recorte en vivienda. Para el plan de ayuda en alquiler de la vivienda, 13 millones en todo el plan, de los cuales 3.800.000 son de este año. ¿Qué es lo que se va a ejecutar este año? ¿A mí quieren explicar ustedes, firmado el 28 de agosto y sin convocatoria que no va a haber, qué es lo que se va a ejecutar de ese dinero? ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Se va a amortizar? ¿Qué va a pasar con él? No lo sabemos. Cuando sabemos que desde que se inició el nuevo registro va en torno a las 1.700 solicitudes de vivienda, en este caso son 5.000 solicitudes de ayudas de alquiler, ¿vale? Segundo, fomento del parque público de vivienda. Para todo el plan, 2.484.000. En 2014, cero. Esto no hay problema. Esperamos que nos cuenten cuántas viviendas se van a poder construir con este apoyo. Y tendrá que haber financiación autonómica, que no sabemos si hay. Las necesidades, desde luego, desde que se inició el registro, hay 1.700 solicitantes de vivienda de alquiler social. Que sí, que te dicen que entras, que cumplen los requisitos, pero que cuando haya vivienda, pues en fin. Bueno, no voy a seguir con los perdone, han concluido. Disculpe un segundo, por favor. Ha concluido ya su tiempo. Yo entiendo que no les quiero cortar, pero resuma lo máximo posible porque su tiempo ha concluido. Sí, terminamos. Pues terminamos. ¿Sí? Vale. De todas maneras, luego tienen ustedes 5 minutos más. No quiero cortarles, pero... ¿De acuerdo? Vale. Que son muchas cosas. Por eso. Ya les digo que si se ajustan al tiempo, desde luego... No, sí, tú. Rápido. Bueno. Bueno, mis compañeros han explicado perfectamente y las actuaciones que tienen que hacer creo que lo saben ustedes también perfectamente. Y como pienso que se han enterado, lo único que les quiero decir es que detrás de toda esta problemática hay personas. Detrás de esta problemática hay familias iguales que las nuestras y que las de ustedes, con hijos que todos los días necesitan de alguna forma una respuesta. Y como han dicho mis compañeros, si una simple plataforma como nosotros somos capaces de gestionar una negociación con el banco malo, ¿de qué son capaces ustedes si se lo proponen? Queremos voluntad política para todo esto y queremos una respuesta, pero no, la respuesta no me la den ni a mí ni a mis dos compañeros, se la den a Sheila cuando vayan a contestar. Y en esa respuesta entendemos que queremos que se decanten y nos digan si de verdad estamos dispuestos a hacer una ley de vivienda aragonesa, que en esa ley solo queremos 4 puntos básicos en estos momentos, por lo menos para parar el golpe. Esos puntos serían, primero, una moratoria de todos los desahucios hipotecarios y de alquiler de deudores de buena fe por causas sobrevenidas. Una dación en pago retroactiva para toda persona que haya sufrido un desahucio y sea deudor de buena fe. Que nunca se pueda ejecutar un alzamiento para estas personas sin la existencia de un realojamiento previo, en todos los casos de desahucios hipotecarios y de alquiler. Y la creación de un parque público de viviendas, y recalco lo de público, que sea gestionado, y entendemos que esa bolsa de viviendas tiene que ser aportada por los bancos, las entidades financieras y el Sareb, puesto que a estos señores se les ha entregado millones de euros que pagamos luego todos los contribuyentes al final. Y creo que tenemos derecho como sociedad a exigirles que aporten a esta inventada crisis, que aporten su parte. Luego concluyere, por favor. Reflexionen antes de contestarnos.
Y como he dicho antes, no nos contesten a nosotros, contesten a Seila y a otros compañeros, ¿vale? Como Juan Antonia, que está allí arriba, ¿vale? Pero contesten mirándoles a los ojos y piensen que detrás de esas personas hay vidas como las nuestras, hay familias como las nuestras, con hijos y con un día a día que tienen que dar una respuesta para el futuro. Y solo quieren una cosa: vivir en paz y tranquilos, puesto que lo único que quieren es trabajar y vivir como todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario desea suspensión? Pues continuamos con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, comenzando por el de Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, cuando quiera, tiene usted 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, bienvenidos. Gracias por su comparecencia, pero sobre todo, gracias por su trabajo y por lo que significa de luz en ese momento que viven tantas personas. Algunas están aquí, otras seguro que están pendientes de lo que hay de hecho. Yo quiero empezar hablando de un derecho que está en la Constitución. Lo he hecho ya antes y lo hago casi siempre, sobre todo porque además en estos días con especial ahínco hay quien se empeña en utilizar la Constitución como justificación de determinadas posiciones y de determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues esa Constitución que tanto invocan cuando quieren, pues evidentemente esa Constitución les reconoce a todo el mundo, entre otros el derecho a techo. Lo reconoce. Pero evidentemente en este país, en esta comunidad autónoma, ese derecho constitucional no está salvaguardado por las administraciones públicas, en absoluto. No está. Esa sería la primera cuestión, ¿no? En un Parlamento autonómico como este hay que recordar que el Estatuto de Autonomía de Aragón también lo recoge. Por lo tanto, aquí resulta que se está incumpliendo la Constitución y se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía de Aragón. Se está incumpliendo también la Carta de Derechos Humanos, se está incumpliendo un montón de cosas de esas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia real? Lo han dicho perfectamente, ¿no? Más allá de alguna que otra foto y más allá de alguna que otra vivienda, más allá de eso, lo que está sin resolver el drama humano, que evidentemente es un fracaso de una sociedad democrática, que se precie de ser democrática, ¿eh? Porque evidentemente, vulnerando los derechos fundamentales de las personas, no se puede ser una sociedad democrática y si se es de muy baja calidad, ¿no? Y entonces eso lo planteamos. Claro, están en la Cámara Legislativa. Evidentemente aquí se hacen leyes. Pensamos que el tema de la vivienda debería ser objeto de acuerdo, no sé si llamarlo de Estado, porque estamos en una comunidad autónoma, pero debería ser un acuerdo en el que todas las fuerzas políticas, con la participación de la sociedad y en los tres ámbitos de la Administración, el Gobierno, la comarca, el Ayuntamiento, debería de estar encima de la mesa el acuerdo de todos y cada uno de los grupos, de todos y cada uno de los ayuntamientos, de todos y cada uno de los agentes de la sociedad civil, en el sentido que no se puede permitir que una persona esté sin vivienda. Estoy hablando de personas, evidentemente, de las que están sufriendo lo que les está pasando sin que tengan la responsabilidad en lo que está pasando. Y evidentemente por decisiones que se han tomado con leyes, con gestión política y con decisiones de administraciones, eso es cierto. Y entonces claro que es verdad que ha llegado el momento de considerar absolutamente ineficaz, absolutamente insuficiente y sobre todo absolutamente ineficiente lo que hasta ahora se haya hecho, con mejor o peor voluntad, pero lo que está claro es que es insuficiente. El drama de las personas que pierden la vida, pero está el drama de las personas que forman esa parte de esa mayoría silenciada, que yo espero que deje de ser silenciosa, porque entre en la agenda política y, por lo tanto, a partir de ahí se den resultados, ¿no? Hay una cosa en la cual ya sería fundamental para que pudiéramos alcanzar ese acuerdo que hace falta en este tema. Y es dejar de una vez por todas de utilizar en todo lo que tenga que ver las políticas sociales esa coletilla de las disponibilidades presupuestarias. Habría que esa Constitución que invocan y que ahora seguro que alguien me dirá, pues usted está defendiendo la Constitución. No, la Constitución no sirve y hay que hacer otra. Pero como mientras tanto tenemos esta, pues no se acuerden de esta solo para el artículo 135 y solo para estar al servicio de la banca.
Ya que no quieren cambiarla, ni siquiera quieren preguntar para si se cambia o no se cambia, bueno, pues al menos respétenla, ustedes que la defienden tanto. Y por lo tanto garanticen el derecho a techo de la gente. El problema es que se juega con los ciudadanos y ciudadanas, ya no digo más vulnerables como para que puedan entrar en esos determinados programas STEM, sino con la gente que evidentemente está excluida socialmente. La gente que es de lo más pobre, lo digo con todo el respeto hacia ellos y ellas, pero es otra evidencia, ¿no? Ahora mismo ya es que ni siquiera siendo pobre tienes derecho a que alguien te atienda. Tienes que estar hecho polvo, machacado, humillado. Y eso es otro de los déficits a lo cual, evidentemente, la sociedad tenemos que dar respuesta. Y una parte importante de la sociedad somos los partidos políticos. Y ciertamente ahí está, ¿no? ¿Qué es lo importante de su trabajo, de plataformas como las suyas, de lo que se intenta hacer cuando se mueve la conciencia ciudadana de que evidentemente es posible hacer otras cosas? Pues lo primero, porque hay que confiar y hay que abrir esperanza y hay que animar a la gente y hay que poner encima de la mesa un objetivo alcanzable, porque si no, evidentemente, al final se salen con la suya. Y acabamos como en el siglo XVI, XVIII, en el sentido de decir, bueno, si es que esto es así, soy pobre, me ha tocado ser, lo que le voy a hacer, ¿no? Y por lo tanto es importante y fundamental mantener la lucha y la reivindicación y sobre todo resultados. Y claro que hay resultados muy modestos porque estamos en la relación de fuerzas en la que estamos como siempre en una lucha de clases, estamos como siempre enfrentándonos con el capitalismo salvaje, voraz, depredador. Y de momento, pues bueno, no tenemos fuerza suficiente, pero poco a poco yo creo que habría que conseguirla, ¿no? Hay ejemplos en su trabajo diario, evidentemente, han conseguido acuerdos, han conseguido negociar, han conseguido incluso algunas viviendas. Hay también posibilidades legislando. La ley andaluza, bueno, es una gota, marca un camino, ¿no? Dentro de que además tiene que enfrentarse claramente a las trabas que en su desarrollo le ponen utilizando el Tribunal Constitucional y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, hay posibilidades y hay acuerdos que en definitiva es lo que está siempre en la movilización ciudadana. El sí se puede, pero no quieren. Y eso es evidente. Las propuestas que lanzan aquí a los grupos las recogemos. Ahora mismo, si tiramos de hemeroteca, tengo aquí la carpeta, les puedo asegurar que aquí ya se ha planteado, lo ha planteado el Grupo de Izquierda Unida, lo han planteado otros grupos también, pero lógicamente yo hablo en nombre de Izquierda Unida, se ha planteado el tema de la moratoria. Se ha votado en contra. Se ha planteado el tema de la dación retroactiva. Se ha votado en contra. Se ha planteado el tema de, por encima de todo, el realojamiento. Se ha votado en contra. Y lo del parque público de viviendas, pues, bueno, viene ya desde no sé cuánto. Desde cuando incluso planteábamos y defendíamos que de todos los desarrollos urbanísticos, un porcentaje que estábamos dispuestos a negociar y a acordar, siempre garantizado por encima de todo que tenía que ser para vivienda pública y además nos atrevíamos a decir de alquiler. Y siempre con el control de las administraciones públicas para, evidentemente, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Propuestas encima de la mesa de que el alquiler social siempre tenga en cuenta la capacidad económica de a quien se le va a dar ese alquiler social. Siempre todo contrastado. Que algunos nos han llegado a acusar de que, bueno, es que aquí al final ustedes lo que están buscando también es garantizarle al nene que no quiere trabajar. Bueno, aquí tenemos que ser educados y ese tipo de cosas, pues evidentemente, aunque se puedan decir, pues no permitimos que nos desvíen, ¿no? Pero hemos llegado a plantear que siempre la renta al final sea en función de un 30% máximo de los ingresos que la familia tiene. Y si no tiene ningún ingreso, pues evidentemente que no tenga nada. Y les hemos planteado también con el tema de las hipotecas una fórmula en la cual el Gobierno de Aragón negocia con el banco, se hace cargo de la hipoteca, le pasa alquiler social a la persona que la van a desalojar, esa persona sigue en su casa. Y si un buen día esa persona consigue, no será por las políticas que hacen, pero bueno, como algún día también las cambiaremos, consigue remontar su situación económica, social, familiar, profesional, pues puede volver a devolver el dinero que el Gobierno le ha prestado
si es que está en esas condiciones. Y si no, no pasa nada. Será una vivienda que siempre será del Gobierno de Aragón, que al final es el que lo ha hecho y que estará para formar parte de ese parque público de viviendas. Es decir, propuestas hay cientos. Experiencias de cosas que han funcionado, en todas partes las tenemos. Pero al final la triste realidad es esa, ¿eh? En democracia al final mandan los votos de la mayoría. Y entonces, en este caso concreto, yo tengo que invocar a la mayoría. Sí, se puede. Lo que pasa es que ahora hay que querer. Y eso se llama programa, se llama voluntad, se llama ley y se llama recursos presupuestarios. Si no, evidentemente, estaremos también en la fase de una nueva foto y una nueva... pues una nueva intervención con un tufillo quizá por los tiempos que vienen ahora electoreros y electoralistas, ¿no? Yo sí que le miro de frente a Seila y a los otros compañeros y digo que nosotros cuentan. El problema es que ahora nosotros que sí que queremos no estamos en condiciones de poder nada más que en algunos sitios, pero desde luego donde podemos, queremos y lo hacemos. Y esperamos poder estar en condiciones de convencer, no se nos pone es decir, no perdemos el norte de decir que vamos a ser nosotros quien al final, sino queremos convencer. Señor Barrena, por favor, concluya. Ya concluyo, señora presidenta. Queremos convencer al resto de grupos de que sí que se puede hacer y que, desde luego, en este tema no haremos cuestión de quién lo propone. Es más, como pensamos que hay que resolverlo, entendemos que lo tiene que proponer quien tenga la mayoría. Pero, evidentemente, el aval nuestro solo lo tendrá si lo que propone la mayoría desde luego es declarado componente social. Si no, ciertamente estaremos como estamos y donde estamos. Tenemos un pie aquí, en las instituciones, porque representamos a ciudadanos y ciudadanas, pero tenemos el pie y las manos en la calle, junto a vosotros y vosotras. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Barrena. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Junts Aragonesista, tiene la palabra señor Briz, cuando quiera usted. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Aragón y estos desahucios de Zaragoza. Y gracias por la información dura y desgarradora que plantean. Yo ya estuve presente en la anterior comparecencia y, lamentablemente, después de un año no ha mejorado nada, sino que incluso la situación es peor y la impotencia mayor, ¿no? Posiblemente esa falacia de la recuperación, pues quizá enmascara todo lo que la realidad tiene. Cruda, ¿verdad? Realidad. Yo decía la otra vez, y lo sigo diciendo, que lamentablemente, y esto lo tenga que decir un parlamentario, representante de la ciudadanía, que el sistema político, que la democracia, que las instituciones sean incapaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y que seguramente, y no seguramente, sino que realmente la sociedad civil nos está superando. Y esta es una realidad y una reflexión que hay que tomar muy en serio, pero no con un carácter estratégico y electoralista, sino con un carácter intensamente democrático. No puede ser que una sociedad sea cada vez más injusta, más desigual y menos democrática. Y esto demuestra que, efectivamente, estos hechos, estos suicidios, que es un poco la punta del iceberg, esta situación social de mucha gente que no tiene techo, que es un elemento básico y fundamental para cualquier ciudadano o ciudadana, pues que hayamos perdido en una sociedad moderna ese derecho. Y que la propia Constitución se vulnere, el Estatuto y todo lo que sea necesario, porque no se respeta ni se cumple. Cuando una persona pierde su trabajo y su casa, ya le quedan muy pocas cosas. Pierde pronto su dignidad. Y, por lo tanto, ahí empieza a ser otra cosa que una persona, ¿no? Y estamos hablando de eso, de problemas gravísimos de integración social, digamos, de humanismo, ¿no? Posiblemente, como dirían los clásicos, de humanismo. Y, claro, a eso hay que dar respuesta. Y fíjense que han dicho, y me parece que lo ha dicho el señor Híjar, que hay una cosa que es un genocidio social silenciado y silencioso. Y que parece ser que no ocurre nada, porque resulta que las reglas del capitalismo brutal, especulativo financiero que se han impuesto en la sociedad que vivimos, parece que preponderan sobre el conflicto humano y la necesidad humana. Y aquí, el otro día, de una forma raquítica, alicorta, se planteó una propuesta que el Partido Popular acepta como ampliando la moratoria. ¿Eso qué solución es? Eso es un problema que se pospone 2 años para luego revolver a reeditarlo con más crudeza, porque la situación ha empeorado y el deterioro es mayor. Eso es lo que estamos haciendo, lamentablemente.
Y claro, eso no da ninguna solución, porque lo que estamos hablando aquí, y a mí es lo grave que me parece, para Chunta Aragonista el problema social y humano es clave y fundamental, lo demás es accesorio. Sin embargo, hay otros modelos sociales que defiende el Partido Popular, que es un modelo social donde la jerarquía, el elitismo, la desigualdad es absolutamente claro. Y aquí se demuestra, porque da igual los números, si da igual los números, ¿cómo puede ser, y lo ha dicho la representante de estos desahucios, que se firme un convenio donde el señor Alarcón ha sacado pecho hasta la saciedad, diciendo esto es la maravilla suprema, y luego vemos que es todo una patraña llena de trampas, que no permite solucionar el problema? Porque aunque los jueces tengan buena voluntad, que lo tienen, no hay vinculación, no hay fondos, no hay una estrategia clara, la vulnerabilidad es interpretable a la baja de forma restrictiva, y esto es lo mismo de siempre, becas de comedor, etcétera, etcétera, lo mismo de siempre. Por tanto, el pobre compite con el pobre. Esa es la gran realidad que estamos creándonos. Y luego, claro, siguiendo con el hilo, el señor Alarcón dijo al principio, nada, arreglado, plan social de la vivienda. Y lo anunció con 6 programas, aquí arreglamos esto, desahucios, alquiler, etcétera, etcétera. Yo le conté un día que había hecho 19 normas desde que está en el Gobierno. Y no ha solucionado nada. Lo de los peones camineros, bueno, no voy a regodearme con ese tema, ¿no? Porque vamos, me parece absolutamente increíble. Pero claro, órdenes del Foro de la Vivienda, bolsas de vivienda de alquiler. Las bolsas de vivienda de alquiler, quiero decir que tampoco los parlamentarios tenemos muy claro cuántas hay, que si 300, que si 200, hacemos preguntas, que si en Huesca. No es fácil, porque una de las virtudes que tiene el Gobierno de Aragón es la dispersión y la falta de concreción y claridad, lamentablemente, con lo que no sabemos, a base de preguntas, a veces no conseguimos ni siquiera ese dato. Por lo tanto, es fallida absolutamente. Pero claro, no solamente eso, sino que quería comprar a unos precios viviendas para utilizar, que no fue posible. En fin, fue el plan impulso, más y más y más de lo mismo. Y lo último ya, pues el decreto del Plan Aragonés para el fomento de alquiler de la vivienda, la rehabilitación. Lo que ustedes han dicho que eran 40 millones, pero que viene con retraso ya. Pues tenía que haberse iniciado el 2013, con lo que evidentemente, y ya está hipotecada partidas para la subvención de las viviendas de PPO, etcétera, etcétera. En fin, todo es lo mismo. Realmente no tiene ningún sentido. Pero lo más grave de todo es que ustedes, y yo estoy de acuerdo, y mi formación política también, hay que hacer una ley de vivienda de Aragón, como muchas otras cosas en Aragón. Hay que regularlo con valentía política, con decisión. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que muchas de las cosas que ustedes han dicho, Chunta Aragonista, igual que otras fuerzas políticas, como acaban de decir, las hemos propuesto. La dación en pago. ¿Saben ustedes cómo funciona esto, verdad? Cuando va alguien con poder a una entidad financiera, si puede y tiene capacidad, tiene la dación en pago. Si va un vulnerable, no tiene dación en pago. Así funcionan las cosas, lamentablemente. Porque es interpretativo, pero no hay valor para decir una ley, porque quizá no sea lo mejor. Bueno, estudiese bien cómo se hace la dación en pago. Pero es algo que planteamos, pero dación en pago con posibilidad de alquiler social y posibilidad de recuperación de la vivienda. Eso se ha planteado en este Parlamento. Y, sin embargo, no hemos conseguido absolutamente nada. Pero claro, lo más grave de todo es que cuando se ejecuta, lógicamente, un lanzamiento, habrá que ver qué pasa con esa familia. Es verdad, es decir, un alojamiento, un alquiler social, una salida humana. Y, sin embargo, bueno, pues se aplica y ahí eso lo hemos planteado también. Pero incluso que los bancos, esto es algo que a mí me parece chocante, ¿no? Que la Sareb con familias consiga cosas, el consejero aquí no consigue, tampoco en otros lugares, que esos bancos que han recibido, el Banco Malo, viviendas de los activos tóxicos de otras entidades, que lo pongan al servicio del alquiler social y de las necesidades de la ciudadanía. Eso no se consigue tampoco. Pero es que tampoco los bancos que han sido financiados por todos nosotros, 35.000, 40.000 millones, y a cambio nada. A cambio nada. También se ha propuesto eso. Pero claro, cuando se propuso algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía, mire usted, se expropia el uso de la vivienda, ya había llegado el comunismo. No sé si del Pol Pot o cuál, pero el comunismo había llegado a España y a las Cortes de Aragón. Entonces, claro, si no hay valentía política para tomar estas decisiones, por supuesto lo de Madrid ya no quiero ni contar, porque lo de Iniciativa Legislativa Popular es lo más vergonzante que se ha podido producir. Una manipulación de unas necesidades claras que estaban expuestas ahí y que se manejó de una forma absolutamente estratégica y política para no hacer lo que había que hacer por parte del Partido Popular. Y hablo con toda contundencia y con toda claridad. Por lo tanto, yo no sé si tiene que haber pacto de Estado, que seguramente que sí. Yo no sé lo que tiene que haber, pero hay que darle solución a este problema. Una solución verídica,
ayuda real que nos pueda satisfacer, porque la ciudadanía tiene necesidades vitales. Ya no se trata de una necesidad complementaria, es una necesidad vital. Y en esto no hay ninguna estrategia para poder solucionar los problemas. Por lo tanto, estamos de acuerdo absolutamente con los planteamientos que ustedes nos han dicho. Moratoria de los desahucios, pero claro, moratoria de los desahucios no solo por vivienda propia, sino por el alquiler, que hay muchas personas que este es un problema que a lo mejor parece que es secundario, pero que no pueden pagar ni el alquiler y son desahuciadas con el desahucio exprés de la ley de arrendamientos. Por lo tanto, esas personas también tienen que contabilizar en esta nueva realidad. Por lo tanto, es absolutamente de acuerdo, claro que sí, pero claro, con 300 viviendas no se puede arreglar ese problema. Habrá que tener más decisión política y más valentía política. Y ya lo he dicho, la dación en pago, por supuesto, estaríamos de acuerdo, aunque habría que estudiar bien cómo se hace eso, porque puede haber casos que pueden ser negativos para el propio afectado, pero bueno, en todo caso, y luego, lógicamente, cuando una persona es lanzada de su casa, que tenga una alternativa, que no pueda ser simplemente con el tema de la beneficencia de las familias, una alternativa que le produzca un mínimo de dignidad. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo también. Y con lo de los bancos y la Sareb, pues sin ninguna duda. Nosotros creemos que aquí hay que hacer algo rápidamente y que no sé si será el momento adecuado ahora de dar solución, pero, hombre, sería bueno que antes de las elecciones incluso, antes de las elecciones se pudiera hacer una legislación, porque si no, muchas personas van a pensar que es coyuntural, es oportunista, estos como ahora hay elecciones quieren hacernos el qué, pero no sería malo tener un pacto claro qué hacer con todo esto y atender menos a los intereses de la banca y los intereses de los que realmente siempre ganan y atender más a los intereses de los que siempre pierden, que es la ciudadanía y la gente vulnerable, que fundamentalmente no ha tenido culpa de esa crisis atroz, porque lo que hemos hecho en este Estado, en España, es que hemos repartido los beneficios para algunos y hemos sociabilizado las pérdidas. Y ese es el grave problema. La sociabilización de las pérdidas lleva a que pagamos todos lo que otros han conseguido endeudar y luego nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esa es la mayor falacia que puede haber en la historia de la humanidad. Esto los historiadores con el tiempo dirán, era la mayor mentira que, como decía Hitler, cuanto más repites una mentira, más verdad se convierte. Por lo tanto, no voy a seguir por favor, concluya. Sí, acabo ya, abundando. Chunta Aragonesa está de acuerdo en llegar a un pacto por la vivienda que dé soluciones claras y determinantes a la ciudadanía. Y todo lo demás es literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Velasco, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta comisión para volvernos a traer un tema que efectivamente se debatió nos lo vinieron a presentar hace un año aproximadamente y que no, a pesar del transcurso del tiempo, no ha dejado de ser una situación en la que se tiene que seguir trabajando cada vez con más ahínco, con lo cual quiere decir que no hemos progresado mucho o no hemos progresado suficientemente. Y eso es una realidad. Ocultarla o decir lo contrario, yo creo que a todos nos llevaría a engaño y, por lo tanto, no será el Partido Aragonés el que pretenda esconder la cabeza debajo del ala y decir que aquí no pasa nada. Efectivamente, la situación ha podido tener alguna mejora con algunas leyes, pero yo, repasando la documentación que durante estos meses se han ido produciendo y con independencia de que efectivamente después haya resultado eficaz o no, eso ya es otro tema. Decía un compareciente anterior que estamos en una Cámara legislativa y que, por lo tanto, lo nuestro es proponer leyes y aprobarlas. Y estaba repasando lo que se aprobó también en el Pleno de las Cortes de Aragón hace también un año. Y realmente los puntos que se aprobaron, yo creo que por unanimidad de todos los grupos políticos, en buena parte venían a dar respuesta a lo que ustedes nos han venido a presentar hoy. Es decir, que no podemos decir que estemos en absoluto en desacuerdo con buena parte de las propuestas concretas que ustedes han venido a plantear. Otra cosa sería las derivas que sobre el tema en algunos casos se puedan tener esas intervenciones. Y se aprobaban temas como, por ejemplo, el impulso de cuantas reformas legales o iniciativas administrativas adicionales sean necesarias
para ampliar la protección de los deudores hipotecarios de viviendas habituales que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica, en especial mediante la ampliación del plazo de suspensión de los lanzamientos, la cobertura de la suspensión a todos los deudores en situación de desempleo, así como a todas las familias donde haya menores de edad. Yo creo que eso sigue en vigor. Ya lo decíamos hace un año. Y, en concreto, no hace ni unos días se aprobó aquí también, lo aprobamos entre todos los grupos políticos, el establecer, el solicitar al Gobierno central la prórroga de las moratorias. O sea, un segundo punto, que era la ampliación de los grupos de personas a proteger, extendiendo todas las medidas de protección a los avalistas hipotecarios. Incrementar los límites de los intereses de demora. Facilitar las operaciones de reestructuración hipotecaria. Favorecer las daciones en pago. Ahí nosotros no hace mucho votamos en contra de la dación en pago como fórmula preferente, porque nosotros entendemos, que lo ha dicho también el representante Chonta Aragonesista, que no puede ser la preferente. Tiene que ser una fórmula que esté ahí para cuando otras fórmulas que creemos que son más beneficiosas no den resultado. No estamos de acuerdo con eso y lo hemos dicho siempre. Pero bueno, es una discrepancia, aunque nos parece que es una fórmula que tiene que estar. Impulsar garantías legislativas sobre el posible carácter abusivo de las cláusulas en los contratos de referencia a los intereses moratorios. Impulsar el Código de Buenas Prácticas. Impulsar la creación de un fondo social de viviendas en colaboración con las comunidades autónomas. Es decir, todo eso se ha votado en este Parlamento. Lo hemos votado todos los grupos políticos. Y yo creo que eso es el indicativo del nivel que para todos los que estamos aquí supone la existencia de una problemática real y social como la que hay. Por desgracia, en muchos de estos temas nos tenemos que dirigir al Gobierno central y no quiero excusar las competencias que tengamos del Gobierno autonómico, pero es verdad que en buena parte se tienen que tomar estas medidas y son medidas que serán, por desgracia, un año después, en muchas ocasiones tenemos que decir que si se volviera a votar tendríamos que volver a decir que en muchas de estas causas siguen estando en vigor. Es decir, ¿se tiene que seguir trabajando? Claro que se tiene que seguir trabajando. Yo creo que en este caso a todos nos ha cogido con el pie cambiado una situación de la que hace 5 o 6 años ni se hablaba. Hace 5 o 6 años parecía que todo funcionaba bien. Hoy, por desgracia, es un tema que es de absoluta primera actualidad y, aunque bueno, parece que en estos momentos ha dejado de ser noticia de primera página, pero sigue siendo una realidad que, insisto, no podemos ocultar. Es decir, la voluntad política, yo creo que la voluntad política de los grupos que estamos en esta Cámara han venido reflejándose en las sucesivas aprobaciones de proposiciones no de ley y de propuestas a los distintos gobiernos que hemos ido haciendo. Por eso, de las propuestas que ustedes han planteado en este caso, a nosotros nos parece que, salvo la de no ejecutar sin realojamiento previo, que no ha figurado en ninguna de las propuestas que se ha hecho, las demás están todas recogidas, pero sí le puedo asegurar que por nuestra parte seguiremos en esa línea porque nos parece que lo hemos votado así y pues, simplemente por coherencia seguiremos en ella. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Blasco. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, tiene la palabra la señora Broto, cuando quiera. Gracias. Bienvenidos. Hace un año estaban aquí con nosotros en una comparecencia de estas mismas características y parece que la lógica nos diría que hoy tendrían que haber venido pues, a contarnos que las cosas iban mejor, que habíamos avanzado, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, la situación en la que estamos es la misma. Y hace pocos días se presentaba el informe del Consejo Económico y Social y decía el Consejo Económico y Social que la ciudadanía no siente y vive la mejora de la economía. Y nosotros lo que nos preguntamos es, ¿qué es la recuperación entonces? Si la ciudadanía no siente eso, si a nosotros, a los grupos de la oposición, se nos tacha de demagogia cuando traemos sobre este tema y sobre otros muchos la realidad de la sociedad, no es más demagogia ocultar la realidad. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Mientras los escuchaba, me venía a la cabeza un magnífico artículo de Javier Marías, en el que decía que si al final nos convencen de que tenemos que sentir lo que no sentimos, somos unos peleles idiotizados, y no lo somos. Y ustedes nos han venido a decir que no lo somos, y nosotros estamos convencidos de lo mismo. Y por eso, día a día, tenemos que trabajar por hacer llegar esa realidad del Gobierno que parece querer desconocer y porque, por otra parte, de esa realidad
lo que se tienen que extraer son consecuencias de mejorar la situación. Y, desde luego, hablar de vivienda, como hablar de alimentación, es hablar de dignidad, es hablar de lo mínimo, de lo mínimo que una persona necesita pues, para ser digna, para poder vivir y para poder llevar a cabo su proyecto de vida. Por eso no me voy a referir ni al Estatuto de Autonomía ni a la Constitución. Yo creo que es una cosa tan de sentido común, tan de la mínima sensibilidad, que no hace falta recurrir a ninguna ley. Y la situación que tenemos en Aragón, pues la situación que tenemos en Aragón, pues lo que nos hace es que muchas familias aragonesas sufran por lo que ustedes han estado contando. ¿Qué va a pasar si tenemos 47.442 familias que no tienen ningún ingreso? Es que eso es lo que tenemos ahí. Que se han triplicado los hogares con retraso en los gastos corrientes. Si tenemos más de 1.500 personas con derecho a cobrar el ingreso aragonés de inserción y no se está cobrando, pues esto tiene que tener como consecuencia la realidad que ustedes están contando. Claro, ustedes nos decían que su plataforma ha conseguido mucho, y es verdad. Hay que reconocer que, además de visibilizar este tema, han conseguido acuerdos, han conseguido que familias no hayan sido desahuciadas. Pero aquí estamos los grupos parlamentarios y no nos podemos dar por contentos con eso. Es que tenemos una obligación. Es que no podemos resignarnos. Es que, ¿qué vamos a esperar? ¿A que venga el año que viene a contarnos lo mismo? No podemos resignarnos. Y no podemos resignarnos quiere decir que los grupos de la oposición tenemos que plantear iniciativas para que esta situación se transforme y mejore. Pero es que a los grupos del Gobierno les pedimos también que es que hay que buscar soluciones. Es que hay que buscar soluciones. Y en el ámbito de servicios esenciales, en el ámbito de lo social, en el ámbito de los derechos subjetivos, hay que cambiar. Es que hay que cambiar totalmente. Y es que lo que no podemos hacer es decir la realidad no existe, ustedes son unos demagogos y que, por lo tanto, no hay nada que hacer. Y, desde luego, los servicios sociales, el dar soluciones a las personas más vulnerables es la primera obligación de un Gobierno. Es que es la primera obligación. Y, por lo tanto, yo creo que para los colectivos afectados por la crisis, que muchos son ya colectivos que tenían una vulnerabilidad previa, pero otros colectivos que nunca pensaban que se iban a encontrar en esta situación, porque esto es lo que ha traído como consecuencia la precariedad y el desempleo. Colectivos que nunca pensaban encontrarse en esta situación, que hoy se encuentran en una situación de exclusión, en una situación, desde luego, de no poder dar respuesta a lo mínimo. Y, por lo tanto, yo creo que es que los servicios sociales, todo el tema de atender a estos colectivos es la primera línea roja. Es que es la primera línea roja que tiene que tener un Gobierno. Por lo tanto, yo, después de lo que ustedes han expuesto hoy, de los datos que siempre nos aportan, que yo creo que al Gobierno le tiene que hacer cambiar su política, yo creo que les tiene que decir mucho y tienen que tomar responsabilidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido en relación con la vivienda? Pues muchos proyectos, muchos planes, proyecto plan de la vivienda, bolsas de alquiler social, ese acuerdo, ese convenio entre el Gobierno de Aragón, Consejo del Poder Judicial, la Asociación de Municipios y Provincias. Pero, claro, es que aquí estamos hablando de unas cosas muy serias. Que hay cosas que, bueno, uno presenta un proyecto, sale en la prensa, se habla aquí de ese proyecto, bueno, pero es que aquí estamos hablando de si unas personas tienen una solución o si no la tienen. Y es que esta evaluación es muy sencilla. Desde mi grupo hemos intentado hacer el seguimiento de todos esos planes, de a cuántas personas les están solucionando con todo esto. Ustedes saben que algunos de los datos de los que pueden disponer precisamente son por respuestas que se ha hecho a mi grupo parlamentario en algunos de estos temas, y la verdad es que es irrisorio. Es que es irrisorio y, por lo tanto, lo que hay que plantear, a lo mejor la medida no es mala, a lo mejor la medida, pero bueno, después hay que pensar cómo se está aplicando. Y hablando de vivienda hay que ser muy serios. Y yo también lo he dicho siempre, el portavoz de mi grupo también. Yo creo que nosotros, nuestro Gobierno, el Gobierno anterior, el Gobierno de España, en relación con la vivienda, no supo ver el problema que había. Pero lo decimos desde el punto de vista, lo que queremos ayudar a este Gobierno con nuestro apoyo es a que solucione este problema. Porque, claro, cuando hablaba del convenio,
¿Y qué criterios utilizaban para la vulnerabilidad? Pues claro, es que es triste, es muy triste y es muy deplorable. Pero es que es lo mismo que está ocurriendo con todo. Es lo mismo que está ocurriendo pues, con las becas de comedor. Cuando a las familias se les da una beca solamente si ingresan igual o menor a 6.390 euros anuales. Es que es ¿quién es el más pobre entre los pobres? Aquí es un debate entre los pobres. O sea, es que al pobre que además es al que más se le exige, al que más se le controla. O sea, parece que no tenemos efectivos para llevar a cabo, no tenemos servicios, no tenemos recursos para llevar a cabo muchos de los proyectos. Ahora sí, para controlar a los pobres, eso los tenemos todos. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de sensibilidad, que es una cuestión, y mi grupo lo tiene muy claro, que es una cuestión de sensibilidad. Como decía, hemos planteado en relación con esto, ya digo, el seguimiento y preguntas, porque nosotros sobre todo lo que queremos saber es de todas estas medidas, de todos estos planes, pues qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las familias a las que se les ha solucionado un problema. Y lo triste que vemos es que es una absoluta minoría. La verdad es que esto no es más que un tema más de lo que ocurre con este Gobierno, lo que creen en el Estado social, que es el liberalismo. Sálvese el que pueda, y además el que es pobre es porque quiere, tiene la culpa él de ser pobre y no hay soluciones. Por lo tanto, desde luego nosotros les agradecemos mucho esta comparecencia. Plantearemos iniciativas en relación con el tema, como lo hemos hecho hasta ahora, y, desde luego, que tenga claro el Gobierno que es que nuestro grupo va a apoyar todas las iniciativas que sirvan para solucionar este problema. Lo hemos hecho planteando esa prórroga de la moratoria de desahucios, lo hicimos presentando una ley de deudores hipotecarios en situación de riesgo y exclusión social, que ni siquiera se tomó en consideración. O sea, es una propuesta que hizo nuestro grupo y que ni siquiera se tomó en consideración. Por lo tanto, lo que nosotros les agradecemos esta mañana, el traer aquí lo que la gente vive, esa relación que ustedes tienen en el día a día, y lo que le pedimos al Gobierno, ni más ni menos, es que sensibilidad, compromiso, presupuestos y, sobre todo, desde luego, nuestro apoyo para que esa ley que ustedes proponen, que a nosotros nos parece bien, por lo que dé soluciones a un tema tan grave como es la vivienda, y que, desde luego, acabe con un problema como son los desahucios, de los que, desde luego, la sociedad y los políticos nos tenemos que sentir avergonzados que existan. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la palabra la señora Loris, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenidos a los miembros de la plataforma de estos desahucios y de afectados por la hipoteca. Y, sobre todo, pues agradecerles toda la información que nos han facilitado sobre los datos que ustedes tienen sobre cómo está la situación de los desahucios hoy en día en Aragón. Quizás nos hubiera gustado más saber exactamente, que nos hubieran dicho también un poco las cifras que ustedes tienen, porque igual no son las mismas que nosotros tenemos. Las cifras que nosotros tenemos, sabemos que realmente es un problema que es muy acuciante, y que aunque ya solamente una sola familia que esté en situación de que tenga que ser desahuciada, esto realmente ya es un grave daño realmente para la sociedad. Pero aún así podemos decir que, con los datos que tenemos nosotros y que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística, pues realmente, desde que se puso en aplicación la Ley 1/2013, en Aragón han bajado los desahucios, realmente lo que son los desahucios. Hay procedimientos hipotecarios que están abiertos, hay juicios hipotecarios que están abiertos en los juzgados, pero realmente lo que son los desahucios han bajado en Aragón en lo que va desde que se puso en marcha la Ley de 1/2013, con lo cual se va avanzando en esta línea de intentar parar con esta lacra, que son los desahucios, pero como todas las medidas que se ponen no tienen efectos inmediatos, no son de hoy para mañana, y hay que seguir trabajando en ellas, porque lógicamente hay que mejorarlas. Dentro de estas mejoras tenemos el convenio que se firmó desde el Gobierno de Aragón con la Federación Española de Municipios y Provincias y del Consejo General del Poder Judicial, que usted ha comentado, y que lo que vamos a hacer es trasladar al Gobierno de Aragón que hay jueces que actualmente no cumplen con este convenio que está firmado, y que, por lo tanto, siempre para que estén un poco más encima de todos estos casos y para que realmente este convenio se lleve a cabo. Porque realmente no tiene por qué ser un decreto el que tenga que obligar a las tres partes que firman un convenio para que este convenio se lleve a cabo, ya que se suscribe con la voluntad de las tres partes. Si las tres partes han
han tenido voluntad en firmar un convenio para que sea ejecutivo, lógicamente lo deberían de ejecutar las tres partes. Y en este caso, si hay una de las partes, como usted bien ha dicho, que puede ser por parte de los miembros del Consejo del Poder Judicial que no lo cumplan, pues lógicamente estaremos atentos y revisaremos ese convenio y así se lo haremos traslado al Gobierno de Aragón para que estén al tanto. Otra de las cuestiones que también comentaban era, dentro de la Ley de Vivienda Aragonesa y de las cosas que ustedes nos comentaban que querían establecer, había la creación de un parque público de viviendas aportadas por bancos y por el Sareb. El Gobierno de Aragón está trabajando en ello, exactamente. Ahora mismo el Gobierno de Aragón está teniendo conversaciones con el Sareb para intentar que el Sareb nos dé viviendas para poder tener para vivienda social, para viviendas de alquiler social, como ya se hizo pues hace aproximadamente, quiero recordar que 2 meses con el Gobierno de Cataluña. El Sareb también está negociando con el Gobierno de Aragón para podernos aportar viviendas para ampliar nuestro parque de vivienda social, que como bien ustedes saben, el parque de vivienda social del Gobierno de Aragón no es lo suficientemente extenso como para poder dar cabida a toda aquella demanda social que actualmente hay en nuestra comunidad autónoma de vivienda de alquiler social. Por lo tanto, se están buscando otras vías para poder aumentar este parque de vivienda social, pues para paliar todo este tipo de situaciones. En cuanto a la moratoria de pagos, se ha dado traslado también al Gobierno de la Nación, que es quien tiene competencia, para que ampliara realmente el periodo de prohibición de lanzamiento que actualmente estaba establecido en 2 años, pues a ver si podemos ampliar este periodo de tiempo para que no tengan que ser lanzadas las personas que están en situación de desahucio. En cuanto al tema de la dación de pago, este es un tema que realmente, pues como bien han comentado otros portavoces, es un tema que bien habría que estudiar con más detenimiento, el tema de la dación en pago, porque podría darse el dato de que realmente hay que controlar muy bien quién es el deudor de buena fe. El deudor de buena fe hay que demostrar muy bien quién es el deudor de buena fe para poder llegar a la situación de una dación en pago. La idea en sí es muy bonita, queda muy bonita reflejada en el papel, pero luego, lógicamente, a esto hay que darle una forma jurídica para ver exactamente qué entendemos por un deudor de buena fe. No nos parece que sus ideas sean descabelladas, pueden ser llevadas a la práctica, pero eso sí, siempre y cuando pues, tengamos una normativa que realmente beneficie a toda la población. Por lo tanto, trabajaremos en esta línea y les agradecemos toda la información que nos han facilitado. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y para concluir, tienen ustedes el uso de la palabra. ¿Quieren hacer uso de él? ¿Van a hablar? Sí. 5 minutos tienen, sí. Cuando quieran. No vamos a responder porque son muchas las intervenciones que habéis hecho, a 10 minutos cada una, y aparte nos ha faltado tiempo en la intervención. Luego, no obstante, si alguien quiere fuera con nosotros contrastar cifras, pero la mayoría de cifras nos las han facilitado las propias administraciones en sus ruedas de prensa. Nosotros sí que no tenemos acceso a las cifras oficiales. Nosotros vivimos de las cifras del Consejo General del Poder Judicial, de las del Colegio de Registradores, de las que da el propio Gobierno de Aragón en sus ruedas de prensa. Y las cifras del convenio las tienen. Si estimamos 800 o 1.200 desahucios de vivienda habitual, yo no voy a entrar en esa discusión de quién es deudor de buena fe, yo lo tengo muy claro y lo sabemos fiscalizar muy bien, pero si el Gobierno tiene dudas podemos explicar cómo hacemos en las asambleas de estos desahucios para valorarlo, pero lo que es descarado es que solo se han producido al final 26 realojos o 27. En un año, a un ritmo de 800 a 1.200 desahucios de vivienda habitual. Sobra, es decir, no, yo creo que es totalmente insuficiente, ¿no? Digo porque es la medida estrella y que nosotros además 40 y pico casos que mandan los juzgados y tal, pero por no enrollarme voy a dejar que os hable, porque no nos ha dado tiempo a que hablara así en la comparecencia, pero queremos que os traslade la situación en la que viven los compañeros, el cómo lo plantean, y yo os lo explicará para que, bueno, pues yo creo que va a llegar de forma mucho más directa. Sí, porque sobre todo una cuestión nada más. No es ni hipotecaria ni de alquiler. Es la exclusión social. Escuchen ustedes. Pues a ver, yo me encontraba que estaba pagando el piso y por circunstancias de que les pasa a todo el mundo, pues dejamos de tener ingresos tan altos, me quedé con una paga de 400 euros, con pagar un piso de 450. ¿Qué pasa? Que a mí me echaron. Al echarme del piso me quedé con mis 2 hijos y con mis cosas en la calle. Al quedarme en la calle bajaron ese mismo día pues unas personas que mira que parece que lo hizo Dios, bajaron unas personas, me dieron las llaves y me dijeron nosotros nos vamos, esto es lo que hay, yo te las dejo, no me lo pensé 2 veces
y me metí ahí. Y claro, el piso es del banco y bueno, pues ahora están que me dicen que ahí, pues claro, que uno no puede estar, que no es mi casa, que tal. Es cierto, es verdad, no es mi casa, pero ¿qué hacía? No sabía dónde ir, pues con lo cual te agarras a un clavo ardiendo y este es mi caso, pero es que hay muchísimos. El caso de mi compañera está en un piso de urgencia que le han dado por un tiempo X y bueno, está igualmente en paro, sin ingresos, esperando un día ahí que nunca llega porque tardan 8 meses en decirte si está o no está aprobado. Mientras esos 8 meses pasan te dicen que te busques la vida, que es tu problema y que bueno, que tienes que esperar. El problema es que todos nosotros estamos apuntados a la vivienda pública, estamos pidiendo las ayudas correspondientes, somos muchísimos, no hay ayudas suficientes ni dinero suficiente para todos. Entonces te dicen que bueno, que cada uno tiene sus problemas y que hay que saber resolverlos. Entonces estamos pues así un poco, nos dejan un poco descalzos, un poco en bueno, búscate la vida tú como puedas y vale. Entonces sí es verdad que en ese sentido pues uno se siente un poco excluido de decir ¿y qué hago? Te estoy pidiendo una ayuda y tú lo único que me dices es que es mi problema. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No te dicen tampoco, si no llega a ser por estos desahucios, todos los cajeros estarían ocupados. Hay miles y miles de personas que están en la misma situación o al borde de estar igual. Es que de alguna manera se tienen que hacer oír. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Queda tiempo? Un minuto. Un minuto. Esto es de otra compañera, vamos a ver cómo se le da aquí. Esto es de otra compañera que no ha venido, que vino a preguntarnos a la asamblea, oye, que me han dado vivienda en la DGA. Y le dije, a ver, trae el papel. Vale, y aquí está el papel. Antecedentes, fecha 17 de septiembre de 2013, que solicita, le estudian y es una persona que entra dentro de los requisitos. Porque no es tan fácil entrar en los requisitos. También se lo contesta a usted. No es fácil entrar en los requisitos. Si uno tiene un niño de 4 años, no entra. Que es que lo he dicho muy claro. ¿Vale? Y le contestan el 30 de mayo del 14, cuando ella lo solicita el 17 de septiembre, que es viviendable. Mira qué bien. Pero ya le advierten, se lo advierten, que lo será en el caso de que exista, que se le recuerda que el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para ser beneficiario no determina por sí solo el derecho a la asignación de una vivienda, porque esto depende, está sujeto a la disponibilidad en su municipio y comarca. Vamos a ver, esto no resuelve el problema, no resuelve el problema. El problema se resuelve con ley, con dotación presupuestaria, con personas, y la voluntad política se tiene que manifestar en ese sentido. Y, efectivamente, ¿deberían cumplirlo? No. El juez decano, cuando se firmó ese convenio, hizo declaraciones clarísimas y fuertísimas, atacando que no tenía carácter de ley, y advirtió, porque hay una cosa que tienen los jueces, que es que tienen independencia. Y, a ver, ¿va a controlar, que los funcionarios de la DGA van a controlar la independencia judicial, me está diciendo usted? Por favor, por Dios, eso es imposible. O sea, es que a mí eso me parece el no cumplimiento. Señora diputada, no entre, por favor. No entren al diálogo. Que es grave. O sea, yo entiendo que el cumplimiento, hay una comisión que tendría que estar funcionando, que ya se tendría que haber reunido 2 veces, que tendría que haber estudiado los casos que se han atendido, que tendría, porque así está puesto en el convenio, que estudiar las dificultades. Y bueno, no voy a extender más. Solamente decir que hablamos de hipotecarios. Los compañeros están en la Plaza Aragón peleando contra Cajaduero Caja España, que va a cerrar su última oficina, una entidad que ha volcado a la Sareb 3.300 millones en activos tóxicos. ¿Vale? Una compañera que no ha podido venir, porque cuando uno trabaja en precario a veces no puede venir, negocia con UCI, que no puede negociar porque UCI es una financiera del Santander, que no tiene capacidad y no se ha acogido al Código de Buenas Prácticas. O sea, las medidas son, una vez más, medidas parches. No resuelven. Debe ir concluyendo, por favor. En serio, por favor. Y la moratoria de desahucios, no. Oiga, piden más desahucios, pero no solo para los hipotecarios, por favor. Acuérdense de Seila, que es exclusión social, que es que no es hipotecario ni es alquiler, pero la van a desahuciar igual,
Y además con un penal, con un procedimiento penal. Con un hijo de 2 años y una hija de 5 años y embarazada de 4 meses. Es exclusión social. Y está apuntada en la bolsa y le van a contestar igual, lo mismo, exacto. Entonces, por favor, tómense en serio este tema, que es un tema muy grave, que nos puede explotar a toda la ciudadanía en las manos. Es así de claro. Y nos puede explotar en las manos. Cualquier día en la lista que hemos leído al principio figurará un compañero de nuestras asambleas. Y ese día... Muy bien, pues muchas gracias a los comparecientes. Esperan, por favor, un segundo que concluyamos la comisión. Retomamos el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Se entiende aprobada. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión.